realidad, cuando nosotros emitimos una receta, ya está claro que en su vida profesional, todos los días de su vida van a ser recetas, ¿no? O sea, esto es muy importante para lo que ustedes van a hacer en el futuro, ¿no? Pero en teoría, cuando veamos características de la receta, lo vamos a ver en práctica, van a ver que debería, en teoría, existir un sector en la receta donde se mencionan algunas reacciones adversas comunes de cada fármaco, ¿no? Entonces tienen que tener ustedes un conocimiento individualizado de cada fármaco. En realidad lo vamos a mencionar cuando estemos estudiando antibióticos, anticonvulsivantes, lo que sea. Vamos a ir dando pautas de algunos efectos colaterales, efectos secundarios, todo lo que incluye las reacciones adversas. Lo vamos a hacer. Entonces ustedes tienen que tener un conocimiento, porque cuando den una receta, si bien es poco práctico, en realidad nadie lo hace, creo, o los que lo hacen, felicidades. Cuando haces tu receta, nadie se acuerda de poner, de anotar ahí, ¿no? En caso de tener esto, comunicarse con su médico, digamos. No, nadie toma en cuenta mucho las reacciones adversas medicamentosas conocidas como RAM, nada más, ¿no? Pero por lo menos verbalmente, si no las anotas en la receta, que es poco común, como les digo, no conozco a nadie que lo haga, yo tampoco lo hago. Si no las anotas en la receta, por lo menos una explicación verbal a tu paciente, ¿no? De que siempre los fármacos pueden tener algún efecto adverso, ¿no? Hay autores que dicen que si un fármaco no tendría efectos adversos, no tendría acción intrínseca, ¿no ves? Porque el efecto adverso es parte de las condiciones del fármaco, que obviamente se van a manifestar muchas veces por desajustes en las dosis y muchas veces por susceptibilidades individuales del paciente, ¿no? Entonces, tienen que tener presente las reacciones adversas, así como lo que vamos a estudiar la próxima clase, que son las interacciones medicamentosas, ¿no? Eso es otra cosa muy importante que ocurre cuando combinamos fármacos, ¿no? La presencia o la aparición de interacciones medicamentosas muchas veces provoca fallas terapéuticas, ¿no? Entonces ese es el siguiente capítulo, ¿no? El doctor Barahona, que es, como les digo, nuestro referente, es la persona que mejor nos puede dar pautas sobre la farmacología. Es autor de un libro que es excelente, por si acaso, ¿no? No es que le esté haciendo publicidad, ¿no? Sino que es buen libro, ¿no? Es práctico, es resumido, ¿no? Es el referente de farmacología de esta facultad, definitivamente, ¿no? El doctor Barahona. Pero el doctor Barahona no lleva en la clase, creo que no lleva interacciones o creo que no lleva reacciones adversas. Las interacciones es lo que no hace. Porque en realidad cuando vayamos viendo droga por droga, vamos a hablar de sus reacciones adversas y vamos a hablar de sus interacciones, ¿no? El doctor Barahona entonces ha dicho, mejor es repetir lo mismo cuando haga la farmacología de familias y de droga por droga. Ahí voy a ver sus reacciones adversas o sus interacciones, ¿no? Entonces ya no llevo, pero yo sí le doy un poquito de importancia porque es algo que el médico se olvida de las reacciones adversas, ¿no? Y se olvida peor todavía de las interacciones, ¿no? No las toma en cuenta, no les da el valor que realmente corresponde, ¿no? Hacen así sus recetas de 7, 8 fármacos y ni por si acaso se acuerdan de que puede ocurrir una interacción medicamentosa. Entonces yo por eso, para decirles eso, he venido a esta clase, no para explicarles esto. Para decirles que se acuerden en su vida profesional que existen las interacciones medicamentosas que pueden provocar graves alteraciones en los efectos terapéuticos del paciente y luego también algunos efectos colaterales. Muchas veces la interacción es la responsable de una reacción adversa. Les he explicado el otro día, ¿no? ¿Quién transporta al fármaco en el torrente sanguíneo? Albúmina. La albúmina, ¿no? Principalmente. Hemos dicho que
Cuando se une a la albúmina, determina una fracción libre, que es la que va a ejercer la acción propiamente, porque está libre, y una fracción conjugada. Listo, se escaparon. Pues yo voy a hacerlo. Ahora sí hacemos. Por 10 flexiones, ¿no? Que vaya. Que vaya. Ya, entonces les decía, ¿no? Entonces cuando damos dos fármacos, algunos fármacos tienen más afinidad que otro por la albúmina, ¿no ves? Se unen con mayor facilidad, ¿no? Entonces ustedes están con el tratamiento A, digamos, ¿no? Un porcentaje de unión a albúmina del 95%, alta unión a proteínas, ¿no ven? 95, 98%, no solo el 2% está libre y ese 2% ya provoca acción farmacológica, ¿no? El 98% está unido, pero viene otro que tiene más afinidad, como por ejemplo la fenitoína, es muy común, convulsivante, ¿no? Das fenitoína a tu paciente y la fenitoína desplaza al fármaco A y aumenta sus niveles libres, ¿no? Aumenta la fracción libre, porque él tiene más afinidad. Entonces cuando ya no hay 2%, hay 8, 10% del fármaco A en fracción libre. Entonces, eso es demasiado. Si con 2% tenemos acción terapéutica, si tenemos 10, 15, va a aparecer una reacción adversa medicamentosa. ¿Cuál ha sido la causa? Una interacción, una competencia por unión a albúmina, ¿no ve? Entonces, el tema de las reacciones adversas está muy ligado a las interacciones en muchos aspectos, ¿no? Entonces, las vamos a mencionar, vamos a ver su clasificación es larga, es compleja. Más bien creo que la del libro del doctor Barahona está completa, pero también está un poquito complicada, ¿no? Hay algunos libros que lo enfocan de una manera más pragmática, ¿no? Pero bueno, es nuestro libro de referencia, ¿no? Entonces, iniciamos diciendo que las RAM son efectos no deseados que ocurren durante un tratamiento regular, ¿no es cierto? Pueden ser graves, pueden requerir atención, y además que cuando aparece una reacción adversa con un fármaco específico, inicia una secuencia de información que llega a los servicios epidemiológicos de cada regional. Aquí en Sucre, el CEDES Chuquisaca, ¿no ven? Entonces, hay una secuencia de información del cual se encargan las farmacéuticas mediante una rama gigante que está creciendo, que es la farmacovigilancia. Hemos hablado de farmacovigilancia en su glosario, ¿no? ¿No? Sí, creo que sí. Ya, bueno, la farmacovigilancia hace un seguimiento a cada reacción adversa que se presenta, especialmente con productos capaz de dejar a una señorita en riesgo con esos jóvenes. Ya. Entonces, las bioquímicas farmacéuticas, cuando hay un fármaco nuevo, una molécula que se está empezando a utilizar, están alertas al reporte del médico que va a decir, este paciente que está bajo este tratamiento nuevo ha tenido mucha cefalea, ha tenido muchas náuseas, síntomas comunes, ¿no? No vamos a esperar encontrar alguna reacción adversa muy extravagante, muy extraña, cosas comunes, ¿no? Pero se van haciendo los reportes y se hacen los informes que llegan a los epidemiólogos y ellos, bueno, se encargan de determinar si este fármaco se sigue utilizando o se retira, ¿no? Entonces, hay una secuencia, ¿no? Entienda que una reacción adversa es algo no intencionado. Ustedes no han usado una dosis exagerada en primer lugar, han usado la dosis correcta, por eso es adverso, ¿no ven? Obviamente dentro de las reacciones adversas vamos a incluir algunas toxicomanías, ¿no? Que cuando hay una intoxicación obviamente
aparecen pues reacciones adversas, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes están haciendo un esquema de tratamiento regular y se presenta un síntoma inesperado en el paciente que obliga a interrumpir el tratamiento, igual es una reacción adversa, ¿no? Pueden aumentar la morbimortalidad, algunas reacciones adversas son graves, pueden ver, lamentablemente me he obligado a poner algunos grupos, les he dicho lo mismo, me he puesto algunas imágenes, ¿no? A ver, ¿usted tiene megas? No, aquí en su tabla. En la pantalla grande. ¿Sí? ¿Quién tiene? A ver, pon síndrome de Steven Johnson y mostramos una imagen. Ah, hay también Wi-Fi, ¿no? ¿Quién te la? No. Yo nunca me conecto tampoco, pero... Bueno, el tema es que... No, pues... Ya. El tema es que puede ser, mostrarse a tus compañeros, una imagen mostrar. No se puede hacer más grande. Bueno, ustedes buscan en su celular en cualquier momento. Ahí está, esta está buena, vean. Vean ese síndrome de Steven Johnson. Mostrar se elevado un poquito. ¿No ven? Una reacción complicada que muchas veces provoca la muerte de los pacientes, ¿no? Hemos pegado una porque no. Y además tengan en cuenta que el paciente cuando presenta uno de estos efectos va a requerir prolongar su tiempo de observación, de internación, va a aumentar el costo del servicio, va a afectar la vida de ese paciente. Ese individuo tiene que ir a trabajar, pues tiene que mantener a su familia, ¿no ve? Pero tiene una reacción adversa que lo tiene 2 meses en el hospital. Entonces, muchas veces están relacionados a problemas socioeconómicos, ¿no? Por eso hay servicios sociales en los hospitales, ¿no ve? Bueno, entonces, una reacción perjudicial que ocurre en dosis normalmente usadas, afectando el tratamiento y la calidad de vida del paciente. Contribuyen a la morbimortalidad, incrementan el periodo de atención, afectan la calidad de vida del paciente. La farmacovigilancia como tal está encargada de la detección, evaluación, comprensión y prevención de las reacciones adversas. Porque cuando ves que un fármaco está provocando algún síntoma, hay que suspenderlo, ¿no? Identifica riesgos, mejora la seguridad de medicamentos. Todo esto ocurre en la fase 2, en la fase 3, ahí está. Y también en la fase 4, ¿no? De la producción y comercialización de fármacos, ¿no? Importante para decisiones en salud pública en cuanto a la regulación de fármacos, ¿no? Desde un punto de vista muy general, que tal vez es más práctico, pero como les decía, ¿no? Las reacciones adversas las podemos entender desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, más facilito, ¿no? Cuantitativo, muy relacionado a la cantidad, ¿no ve? Cuantitativo, mayor dosis, mayor efecto, pero mayor dosis, mayor riesgo de efectos colaterales, ¿no ve? Efectos secundarios, reacciones adversas, ¿no ve? Entonces, ese es el aspecto más general en el que encaja la mayor parte de la población, en la que se regula el efecto con la dosis, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo cefalea migrañosa, tomo 1 gramo de paracetamol, tomo 2 comprimidos de 500, siempre estoy acostumbrado, ¿no? No me calma. ¿No ve? Si yo pasaría de 4 gramos al día, provocaría daño hepático, ¿no? Normalmente, pero me pasa con una toma, ¿no? No ni siquiera hago 2 tomas, ¿no? No es 4, es 3 gramos parece. Van a investigar. No, son 4. 4 gramos al día es la dosis máxima permitida, ¿no? Pero yo nunca he tomado dos dosis de 1 gramo, solo tomo una y con eso ya me alivio,
¿no? Gracias a Dios, hay las personas que tienen cuadros de migraña que son incapacitantes. La migraña como tal es una enfermedad incapacitante. Alguien sufre de migraña, las mujercitas son muy propensas, lamentablemente. Bueno, ojalá que nadie tenga, ¿no? La migraña como tal, dice, no, anda nomás pues a trabajar, solo se está doliendo la cabeza. No, no es así. La migraña deja a las personas completamente incapacitadas para cumplir sus funciones, ¿no? Pero bueno, la dosis, el efecto y el riesgo de una reacción adversa por haber aumentado la dosis, ¿lo ve? Pero por otro lado está el aspecto cualitativo. El aspecto cualitativo se va más a un enfoque relacionado a la calidad del efecto, ¿lo ve? Bueno, en general podemos mencionar eso, ¿no? Cuantitativo y cualitativo es su diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que en algún pequeño grupo poblacional la calidad del efecto terapéutico que yo pretendo no ocurre. Ocurre un efecto inferior o ocurre un efecto completamente inesperado, como el síndrome de Stevens-Johnson. ¿No ves? Le pones una dosis de penicilina y el pobre paciente, en vez de curar la infección, hace el síndrome de Stevens-Johnson. Un efecto completamente inesperado, ¿no? Entonces, esa es una forma muy práctica de entender las reacciones adversas, cualitativa o cuantitativamente. Pero la bibliografía normalmente clasifica de esta manera. Estas diapositivas ya les he mencionado, todos tengan este logo, son cortesía del doctor Barahona, ¿ya? Todo esto se acaba de subir. Ahí está. Entonces, esta es la clasificación más general y se utiliza la secuencia del abecedario como memotécnico A, B, C, D, E, pero recuerden que está en inglés, ¿ya? Aunque hay términos que también se pueden traducir en español de igual manera, ¿no? Las A son las previsibles. A hace referencia a aumentadas, ¿no ves? Son reacciones adversas aumentadas y también están relacionadas con la dosis que utilizan, ¿no ves? Es una exageración del efecto farmacológico, ¿no ves? Si tú le das un anticonvulsivante a una persona, pero el paciente se duerme 2 días, ha sido una reacción adversa, ¿no ves? Tú has provocado eso con la dosis que has utilizado, ¿no ves? Entonces, así hay una estrecha relación entre la dosis y el efecto. Las B son las bizarras o raras, ¿no ves? Estas no son predecibles, no hay ningún tipo de relación entre la dosis y la respuesta que se produce. Aquí está, por ejemplo, las reacciones anafilácticas, ¿no ves? Hay no me acuerdo dónde leí, hay un relato de un médico que él sabe que es alérgico a la penicilina, pero bueno, él aplica penicilina en sus pacientes, ¿no? Y de esos médicos más antiguos, ¿no? Que ibas y él hacía todo hasta ponerte la ampolla, ¿no? En cambio ahora somos más flojos, ¿no? Los médicos ya no quieren poner ampollas, ¿no? Búsquese una enfermera, ¿no? Creo que no se sienten tan cómodos poniendo un inyectable, ¿no? Sienten que no es su trabajo, se sienten enfermeros, dicen, no, yo soy médico, no coloco. Bueno, pero este relato hace referencia a que este médico, conocedor de su alergia, está administrando penicilina a su paciente y accidentalmente se pincha, pero no llega a entrar una gran cantidad de penicilina en su sangre, se pincha la cantidad que son las puntita, ¿no ves? Solamente eso es suficiente para provocar un shock anafiláctico, ¿no ves? Y muere, ¿no? Esa es la complicación que es impactante en el relato, ¿no? Muere por shock anafiláctico. Bueno, pero el hecho de conocerlas les hace predecibles, ¿no? Las reacciones adversas tipo C o continuas están racionalizadas en términos de la estructura química. Pueden ocurrir en personas que ya tienen una situación de respuesta inmunológica preestablecida. Las diferidas o retardadas son 2, teratogénesis y carcinogénesis, y el efecto de las tipo E o efecto rebote ocurren tras la supresión de un fármaco, ¿no ves?
portador de una crisis convulsiva o de una crisis de un síndrome epiléptico. ¿No ves? Que cuando recibe el fármaco controla, pero retiras el fármaco y reaparecen las convulsiones. ¿No ves? Entonces es un efecto rebote. ¿No ves? O ese paciente que toma omeprazol con bicarbonato todos los días. ¿No ves? Suspende el tratamiento y su estómago provoca un estado de hiperacidez más intenso que el inicial. ¿No ves? Entonces, esta es la clasificación más general, la que vamos a usar como oficial. ¿No ves? Tipo A previsibles son comunes, más del 80% que encasillan en este grupo, se relacionan con la dosis, con el mecanismo de acción del fármaco, incluyen sobredosis, efectos colaterales, efectos secundarios, y están relacionadas con los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos. ¿No ven? Si un paciente es portador de una insuficiencia hepática, estoy hablando de farmacocinética, ¿no ven? ¿Metabolizará bien el fármaco? No, ¿no es cierto? Si no se metaboliza, se acumula. Y si se acumula, provoca una reacción adversa. ¿No ven? Si un paciente será portador de insuficiencia renal, ¿eliminará bien? Obviamente no, ¿no es cierto? Si no elimina, se acumula y empiezan a aparecer las reacciones adversas. Como les digo una vez más, están muy relacionadas con la dosis. ¿No ven? Y algunas interacciones farmacodinámicas. Algunas interacciones farmacodinámicas tipo A es, por ejemplo, están implícitas en el mecanismo de acción. Por ejemplo, cuando una persona tiene una reacción alérgica, ¿qué le damos? Antihistamínico, ¿no? ¿Pero qué le va a pasar también a ese paciente? Le va a dar sueño. Está implícito en el mecanismo de acción, no se lo puede evitar, especialmente si usamos un antihistamínico de primera generación, ¿no ve? Que pasan la barrera hematoencefálica y antagonizan a la histamina como neurotransmisor en el sistema nervioso central y bloquean algunos centros de la vigilia y se produce sueño, ¿no ve? Entonces está implícito, es inevitable, ¿no ve? Pero está relacionado con la farmacodinámica, con el tema de la interacción con sitios activos para producir sus efectos. La histamina a nivel periférico está regulando el tono vascular, está regulando la sensibilidad a nivel de la piel, ¿no es cierto? Y por eso hay ese tema de eritema. Pero a nivel vascular, lo más importante, la histamina está regulando el tono vascular. Y cuando hay una condición alérgica grave, hay una intensa vasodilatación que provoca disminución de la perfusión sanguínea. Eso es shock. ¿No ven? Shock anafiláctico. ¿No ven? Entonces hay algunos, como pueden ver, pueden ocurrir por procesos farmacocinéticos o por procesos farmacodinámicos. ¿No ven? Aquí tienen algunas subdivisiones de las tipo A que pueden ocurrir por dosis o por sobredosis o toxicidad, efecto colateral, efecto secundario o por modificaciones farmacocinéticas, ¿no? No revisten mucha gravedad, donde baja mortalidad, no comprometen la respuesta inmunológica. ¿No ven? Por sobredosis, dosis excesivas o eliminación disminuida, algunos efectos colaterales, lo que les decía, ¿no? El antihistamínico o el seguimiento por codeína, ¿no? La codeína normalmente la utilizamos como antioxígeno, ¿no es cierto? Es un derivado morfínico que también, por si acaso, se utiliza combinado con AINES, con diclofenaco, ¿no? Han escuchado hablar de diclofenac GESIC, es diclofenaco con codeína, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo actúa para que entiendan, ¿no? El diclofenaco es lo que les he mencionado el otro día, creo, ¿no? Que es un inhibidor de la ciclooxigenasa, ¿no ven? Pero la codeína es un hipnoanalgésico, es un analgésico de acción central, derivado morfínico. ¿Qué es lo que hace estos? No controlan la producción de prostaglandinas a nivel periférico. Les decía, ¿no? Que estaba poniendo un clavo y
lesionaba mis tejidos y se liberaban sustancias químicas que determinaban la producción de prostaglandinas que producían vasodilatación, inflamación y dolor. ¿No ve? Entonces, para controlar eso, controlaba la producción de prostaglandinas a nivel periférico. Pero otra forma es este impulso nervioso que se está generando, yo lo interrumpo a nivel medular, vulvar. Evito que entre para que no perciban. Mi dedo se puede estar pudriendo, perdón la expresión, pero ese impulso nervioso no va a entrar. ¿Por qué? Porque yo he bloqueado el ingreso de impulsos nerviosos, por eso se llama analgésico de acción central. ¿No ve? La morfina y todos sus derivados. ¿No ve? Entonces, cuando combinamos AINES, que actúan a nivel periférico, y codeína, que es un analgésico de acción central, tengo un doble mecanismo para controlar el dolor más éxito terapéutico. ¿No ve? Pero lamentablemente la codeína provoca disminución del peristaltismo y provoca, por lo tanto, estreñimiento. Ya esto vamos a ver cuando estudiamos analgésicos. ¿No ve? Algunos efectos secundarios relacionados con la acción del fármaco, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta mención es interesante, ¿no? Los asmáticos utilizan atomizadores, ¿no ven? Estos atomizadores liberan corticoides, ¿no? Su propósito es que lleguen a la vía respiratoria para que disminuyan el estadio inflamatorio bronquial, pero en su paso a través de la boca y de la orofaringe, como comúnmente tienen corticoides, que tienen un importante efecto colateral, que es la supresión del sistema inmunológico. ¿No ve? Todos los corticoides. Seguramente han escuchado hablar del síndrome de Cushing, ¿no ve? Que es una situación ya extrema, pero no. Pero en el camino del síndrome de Cushing hay supresión inmunológica, ¿no ve? Entonces esta supresión inmunológica provoca que mi boca se quede sin mecanismos que regulan la flora habitual de una boca, ¿no? Y muchas veces se mete por ahí un honguito, ¿no? Candida albicans, ¿no ven? Y provoca candidiasis oral, ¿no ven? Entonces, no está tan relacionado, es secundario por eso, ¿no ven? No es colateral como que por la misma acción de la droga, por el norte territorio, provoca una acción, proteína, control del dolor, pero a nivel intestinal, estreñimiento. En cambio, no está relacionado en sí con el efecto del corticoide, porque el corticoide provoca la supresión inmunológica y la supresión inmunológica favorece la aparición de una infección micótica. ¿No ven? Bueno, las alteraciones farmacocinéticas son bastante amplias, como podrán ver. Podemos encontrar alteraciones por hipoalbuminemia, por patología renal, hepática, cardíaca también, ¿no? Un paciente portador de insuficiencia cardíaca va a tener una alteración en la distribución de líquidos que va a condicionar a que las acciones del fármaco no logren ser las esperadas, ¿no? El embarazo, las interacciones y alteraciones en las fórmulas farmacéuticas. Esto sí hemos mencionado en la tarea, ¿no? Que será del otro día, que decía biosimilares y bioequivalentes, ¿no ve? Hay un producto, ¿no ve? El otro día le daba un ejemplo en el otro curso, ¿no? Famoso, Viagra, conocen, ¿no? Consumo. Viagra es la molécula original, ¿no ve? Pero resulta que un laboratorio X, por dar un ejemplo, laboratorios INTI de Bolivia, compra la patente, ¿no ve? Compra la fórmula, fabrican Viagra en Santa Cruz, ¿no ve? Pero no lo pueden comercializar como Viagra. Viagra es una marca registrada de laboratorios Pfizer, ¿no ve? Pero lo comercializan como, no me acuerdo. Bueno, esa es la molécula, por eso. Sildenafil es la molécula, Viagra es el nombre comercial. Los fármacos tienen tres nombres, ¿no ve? El nombre comercial, que es el que le pone el laboratorio, ¿no ve? Viagra, en este caso, ¿no ve? El nombre genérico, que es sildenafil, ¿no ve? Y el nombre químico, ¿no ve? Los nombres químicos son complicados. Creo que para la industria de producción, para los bioquímicos debe ser importante, pero para nosotros como médicos jamás. ¿Lo ven? ¿Ya? No nos interesa mucho el tema del nombre químico, ¿ya?
El genérico es muy importante y el comercial para los que se vayan alineando con algún laboratorio, a ver, para vender sus productos. Bueno, pero les decía que el laboratorio Inti, por decir, compra la fórmula, como sildenafil obviamente, y lo comercializa con su nombre. En Bolivia se va a llamar el soldadito valiente, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, demuestran que son bioequivalentes o biosimilares, ¿no ven? Porque demuestran que los niveles plasmáticos como Viagra del laboratorio Pfizer son similares con los del soldadito valiente que produce Bolivia, ¿no ven? Que produce el laboratorio Inti, por eso es biosimilar. Pero muchas veces esta fórmula farmacéutica no cumple los requerimientos de la molécula original, entonces hay alteraciones en la fórmula farmacéutica. ¿Ya? Esto es lo mismo. Tipo B, impredecibles. Aquí tenemos varias subdivisiones, como podrán ver, reacciones por idiosincrasia, alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, pero en el tipo B, reacciones de intolerancia o hiperexia, hipersensibilidad o alergia, pseudoalergia, ¿no? No están relacionadas con la dosis, como les decía, son muy graves, afectan a personas susceptibles, ¿ya? Dependen obviamente de la susceptibilidad interindividual, ¿no? La idiosincrasia es dependiente de la respuesta del huésped, ¿no ven? Está genéticamente determinada, no tiene relación con la dosis, ¿no ven? Las alteraciones farmacocinéticas, existen algunos pacientes, por ejemplo, que tienen una condición deficitaria de una enzima. Esta enzima pseudocolinesterasa plasmática es una enzima, es como un soldado del metabolismo que está circulando en nuestro torrente sanguíneo y cualquier sustancia extraña que entra a nuestro organismo la metaboliza, ¿no? Estudiada especialmente por su acción sobre un relajante muscular, succinilcolina. La succinilcolina utilizan los anestesiólogos para producir relajación muscular para las maniobras de intubación. Le ponen succinilcolina por vía venosa y el paciente está relajadito, entonces lo puede maniobrar y hay relajación también de los músculos orofaringeos, pero de todo el cuerpo en general. Entonces yo puedo maniobrar para intubar, ¿no ve? Pero la succinilcolina, relajante muscular, rápidamente es metabolizada por la pseudocolinesterasa plasmática, o también llamada butililcolinesterasa. Pero existen grupos poblacionales que no tienen pseudocolinesterasa, ¿no ve? Entonces yo le pongo una pequeña dosis de succinilcolina y el efecto relajante muscular que voy a producir en este individuo va a ser extremo, porque no se va a metabolizar, no se va a anular su efecto, se va a prolongar, va a exagerar su acción, entonces le puedo provocar un paro respiratorio por haberle puesto succinilcolina sin saber, nadie sabe, ningún anestesiólogo va a saber si un paciente tiene esta condición de poseer una pseudocolinesterasa no eficiente, ¿no ves? Entonces es una alteración en el metabolismo, por lo tanto es una alteración farmacocinética, alteraciones en el metabolismo hepático, alteraciones de oxidación, de reducción, que no se metaboliza bien el fármaco, ¿no? Pueden provocar reacciones alérgicas tipo B, no reacciones adversas tipo B, ¿no es cierto? Alteraciones farmacodinámicas ya relacionadas en la interacción con los receptores, ¿no ve? El déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa en pacientes que reciben algunos fármacos como un aire, metamisol. Pacientes que reciben metamisol que son deficitarios tienen como consecuencia inmediata la anemia hemolítica, les puede provocar la muerte casi seguro, ¿no ve? Entonces es ya un proceso relacionado en la interacción con los receptores, por eso están clasificadas dentro de las alteraciones farmacológicas
la alergia como tal, la alergia, nuevamente vamos a ver una subdivisión, entonces una alergia, ¿no? Recuerden que para que haya una alergia primero debe haber una primera exposición, ¿no es cierto? Esto lo llamamos sensibilización, ¿no es cierto? No sabemos qué personas pueden tener reacciones alérgicas, ¿no ves? Es peligroso. Yo, por ejemplo, yo soy alérgico a la picadura de abejas. Ya me he picado una vez, la segunda ya no la cuento, ¿no ves? O debo recibir atención, ¿no es cierto? Si tendría la mala suerte que me pico una abeja, yo sé que me tengo que ir rápidamente al hospital a que me hagan todo un esquema con antihistamínicos, con corticoides para controlar, porque voy a tener una reacción anafiláctica, ojalá no muy intensa. Bueno, pero hay diferentes tipos de alergias, ¿no es cierto? La anafilaxia como tal es la que conocemos, pero que está mediada por anticuerpos. Reacciones citotóxicas mediadas, anafilaxia por inmunoglobulinas, reacciones citotóxicas por anticuerpos, tipo 3 por inmunocomplejos y tipo 4 de hipersensibilidad retardada. ¿No ven? Ahí está. Tipo 1 mediada por IgE, alergia a la penicilina, por ejemplo. Tipo 2, anticuerpos citotóxicos, que es una respuesta en la que tu propio organismo provoca daño en un tejido, ¿no es cierto? Artritis reumatoidea. No estoy dando el ejemplo de la reacción, sino que el mecanismo, ¿no es cierto? En la artritis reumatoidea o en la psoriasis, si quieren, o hay un montón de enfermedades autoinmunes, ¿no? Tus propios anticuerpos están destruyendo alguna estructura en tu organismo, ¿no es cierto? Pero cuando eso es inducido por un fármaco, es una reacción alérgica tipo 2, ¿no es cierto? Bueno, tipo 3, mediada por inmunocomplejos, involucran la formación de complejos inmunes que se depositan en diversos tejidos y cuando son reconocidos por el sistema inmunológico provocan un estado de inflamación y lesión tisular, ¿no es cierto? La enfermedad del suelo, más bien son extrañas, ¿no? Reacciones de intolerancia, fenómenos o la enfermedad de Chiari, ¿no? Que también pueden ver en las imágenes, ¿no? Por la penicilina. Tipo C, cuando la reacción se produce por un tratamiento continuo a largo plazo, ¿no? Ocurre en uso prolongado de fármacos, provoca reacciones adversas crónicas que se desarrollan con el tiempo, tienen efectos secundarios que no se manifiestan al iniciar, hay daño en los órganos, hay intolerancia a la medicación, la taquifilaxia es un ejemplo interesante de esto, pero ¿quién me puede decir qué es taquifilaxia? ¿Qué es taquifilaxia? Aumento de la reacción más o menos, ¿no es? Es la disminución de la respuesta a un fármaco, ¿no es cierto? Por ejemplo, los alcohólicos, ¿no? Nos sentamos a beber, ¿no ven? 46 años de experiencia con el alcohol versus 22, pero más experiencia, ¿no ven? Mi hígado conoce mejor cómo metabolizar, ¿no? En media hora lo voy a dejar dormir, ¿no ven? Siguiente, 20 años, ¿no ven? 46 años, pero él toma todos los días. Su hígado conoce mejor que el mío, ¿no ve? Cómo metabolizar el alcohol. Media hora, el doctor Torres dormido, ¿no ve? Me va a voltear, ¿no ve? Entonces, eso es el tema de taquifilaxia, ¿no ve? Para el fármaco, muchos fármacos son inductores enzimáticos de su propio metabolismo, como el alcohol, ¿no es cierto? Entonces, están relacionados con la necesidad de aumentar la dosis para lograr el mismo efecto, ¿ya? Bueno, la dependencia opioides es parecido al ejemplo que les he dado del alcohol, ¿no es cierto? Los adictos muchas veces requieren aumentar la dosis para lograr el mismo efecto, ¿no? Para volar biencito tienen que aumentar la dosis, ¿no ven? Reacciones tipo D, efectos
tardío aparece mucho tiempo después de la exposición, incluso años más tarde. Muchas veces ni siquiera se hace una relación directa en que el fármaco haya sido el causante de un fármaco, no se llega a saber con exactitud. Por ejemplo, el metotrexato. El metotrexato hay muchas investigaciones que lo relacionan con cáncer hepático, ¿no ves? Pero en pacientes que han recibido tratamientos con metotrexato han hecho cáncer hepático a los 20 años. ¿Cómo demostrar? ¿Cómo culparlo al metotrexato después de 20 años? ¿No ves? Entonces es complicado, ¿no? Las dos importantes en reacciones tipo D de efectos tardíos son la teratogénesis, alteraciones en la gestación que provocan malformaciones. Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo les pido que jamás usen fármacos en el primer trimestre. ¿No ven? Bueno, dicen que hay algunos, vamos a ver enseguida, que más o menos dan margen de seguridad. Yo prefiero no usar, ¿no? Pero obviamente la ciencia nos tiene que guiar en nuestro accionar, ¿no? Hay fármacos que sí se pueden usar y obviamente también va a depender mucho de la necesidad de cada paciente, ¿no ven? Pero no se olviden que hay muchos fármacos muy teratogénicos, ¿no? Hay un caso descrito que es el de la talidomida, ¿no ves? Está en el libro del doctor Barahona ese ejemplo, creo, ¿no? Creo que sí. La talidomida ha sido un fármaco, es un anticonvulsivante usado en Europa especialmente, ¿no? En los años 60, 70, por ahí. Ha provocado, se llama cuando sus proyectos no crecen, el doctor igual de realidad. Ausencia de crecimiento de extremidades, ¿no? Entonces muchos niños han nacido con esta complicación, ¿no ven? Y bueno, la FDA, por estas situaciones que han ocurrido a lo largo de la historia del uso de fármacos, ha clasificado según el riesgo de producir teratogénesis, ¿no ven? Muchas veces estas clasificaciones, si bien nos dan una pauta, no son exactas, por si acaso, ¿no? Y bueno, supuestamente los que vienen con categoría A, que esta información debe venir en el prospecto o en la cajita de cada medicamento. Los que son tipo A no han demostrado tener una toxicidad marcada o es muy remota, ¿no? Tipo B, nulo en animales, no comprobado en mujeres. Tipo C, efectos adversos probables, su uso solo se justifica cuando hay un análisis del riesgo-beneficio a favor del beneficio. ¿Lo ve? Yo, por ejemplo, a mi hermana gestante, pero estaba, parece, de 7 meses, ya estaría 6 meses, 7 por lo menos, le he dado amoxicilina con ácido clavulano, ¿no? Y la bibliografía dice tipo C, ¿no ve? Valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Pero como tenía una faringomelitis resistente a todos los que eran categoría B o A de los antibióticos, se tiene que usar eso, ni modo. Yo he asumido el riesgo, ¿no? Para hacer ese esquema, y obviamente, gracias a Dios, le ha ido bien, ¿no? Categoría D, evidencia clara de teratogenicidad, y categoría X, riesgo nula, completamente congénita, ¿no ve? Las etiquetas informativas que ya les mencionaba, siempre usar evidencia científica para tomar decisiones durante la gestación, ¿ya? No olviden que pueden cambiar la vida de una persona. Un niño que puede nacer sano, activo, puede tener una complicación por una teratogenicidad de su tratamiento, ¿no? Entonces, esto es muy serio, ¿no ve? Bueno, algunos fármacos prohibidos en el primero, en el tercer trimestre. Bueno, esto está del libro del doctor Barahona para esto. ¿Cuáles son los fármacos? Lo puedo decir. Los andrógenos, los estágenos están prohibidos en el tercer trimestre. Bueno, en las mujeres gestantes, especial cuidado.
se va estudiando fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Y cuando está en fase 4, ya en el uso generalizado en la población, tras muchos años, ahí recién aparecen muchas veces el riesgo de carcinogénesis, ¿no ven? Por una alteración al DNA y que provoca mutaciones que conducen a la generación de tumores, ¿no? El dietilcolesterol es un ejemplo. Hay un impacto importante en la salud de futuras generaciones. La escala de Naranjo para medir como probable o improbable la aparición de una reacción adversa, es muy importante. La muerte va a ser la peor de las complicaciones. No se olviden que una reacción adversa puede requerir una atención en emergencias. Muchas veces los pacientes requieren maniobras de intubación, ventilación asistida, hay medidas terapéuticas agresivas para controlar, ¿no? Para evitar la aparición de una reacción adversa, se puede hacer una pequeña profilaxis, ¿no? Porque ya tenemos conocimiento de que existe, no podemos vivir pensando en que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No prescribimos medicación cuando no es necesario. Usamos solamente fármacos que nosotros manejamos habitualmente, hasta que no tengan ustedes la sapiencia, especialmente cuando aparecen nuevos fármacos, que no va a haber ninguna complicación grave. Bueno, pues vayan con cautela, ¿no? Utilicen, mejor usar el malo conocido que el peor por conocer, ¿no? Y fármacos con menor riesgo tóxico, evitar combinaciones, porque hemos dicho que puede haber reacción adversa producto de una interacción, ¿no es cierto? Tomar en cuenta factores de riesgo, edades extremas de la vida, portador de alguna patología de base, y monitorizar a pacientes que requieren